Bueno, veamos lo que vimos de visión y condiciones de visión aplicado al método de partículas magnéticas. Bueno, en el ensayo de partículas magnéticas, básicamente tenemos dos tipos de contraste: el contraste de luminancia y el contraste de color, que son dos conceptos que vimos. Veamos la aplicación de estos dos conceptos entonces al método de partículas magnéticas. Bueno, el contraste de luminancia se refiere a la cantidad de luz reflejada por una superficie que vemos como más clara o más oscura en una imagen o en un color. Hacia un objeto de alta luminancia va a reflejar la mayor parte de la luz que incide en esa superficie y hace que el objeto parezca más claro o brillante. El concepto de brillante, acuérdense, es subjetivo, o sea, en realidad lo que nos interesa es la luminancia que tiene la superficie, o sea, tendrá mayor o menor luminancia y esa luminancia se mide en candelas por metro cuadrado. Bueno, un objeto que tiene baja luminancia va a absorber parte de la luz que incide en esa superficie, por lo que el objeto parece oscuro. O sea que va a absorber parte de la luz y por lo tanto el objeto va a parecer más oscuro. Bueno, el contraste de luminancia es la diferencia de luminancia de dos superficies adyacentes. En nuestro caso, por ejemplo, nos interesa el contraste de luminancia entre las indicaciones que queremos detectar y el fondo. Bueno, en las inspecciones de partículas magnéticas no importa si la indicación es de brillo alto o bajo. En realidad, acuérdense, el concepto de brillo es subjetivo, ¿no? Hablamos de luminancia. Lo que importa es que el resto de la superficie, o sea, el fondo, tenga el brillo opuesto. O sea que las partículas fluorescentes, por ejemplo, sean más brillantes que el fondo, que tiene que ser oscuro. Y en el caso de partículas visibles, el fondo tiene que ser más brillante que las partículas. Eso es lo importante en las inspecciones de partículas magnéticas. Bueno, el contraste de luminancia con partículas visibles. Veamos. Bueno, las indicaciones de partículas visibles son, como dijimos, de baja luminancia. Por ejemplo, partículas negras con un fondo de alta luminancia, pues puede ser la misma superficie de inspección o un fondo blanco producido por pintura de contraste que algunas veces utilizamos, ¿no es cierto?, para mejorar esa relación de contraste de luminancia. Una superficie perfectamente blanca refleja el 100% de los fotones incidentes y una superficie perfectamente negra absorbe el 100% de los fotones y refleja 0%. Esto teóricamente, ¿no es cierto? Bueno, la relación blanco-negro, en este caso, teórico, da una relación de contraste de luminancia infinito. Refleja 100% y la otra superficie refleja 0%, la superficie negra. Pero en realidad
la superficie más blanca conocida, que es el óxido de magnesio, refleja 97% y la más negra alrededor del 3%. Esta da una relación de 97 sobre 3, aproximadamente de 32. O sea, que bastante diferencia con respecto al caso teórico. Bueno, es necesario una relación de 6 por lo menos para ver las fisuras finas. Bueno, la relación de contraste de luminancia para la mayoría de los ensayos con luz visible en general es de 9 a 1, lo cual es suficiente para que el ojo humano la detecte, siempre que la indicación tenga el tamaño necesario para ser resuelta. Acá vemos la limitación entonces de la técnica con partículas visibles. Y se ve que, bueno, que las partículas fluorescentes van a tener más sensibilidad debido a esta limitación, ¿no es cierto?, de las partículas coloreadas. Bueno, contraste de luminancia con partículas fluorescentes. Bueno, en este caso, las indicaciones de las partículas fluorescentes son muy brillantes. ¿Por qué? Porque el material tiene una fluorescencia, o sea, absorbe radiación ultravioleta y genera una fluorescencia amarillo-verdosa, ¿no es cierto? O sea, absorbe fotones de alta energía, como vimos, ¿no es cierto?, de ultravioleta, y eso lo convierte en luz visible, y a un nivel de energía más bajo. Y en general percibimos eso como amarillo verdoso. ¿Por qué? Porque, bueno, en general las partículas de máxima sensibilidad van a ser amarillo verdosas porque es la máxima sensibilidad del ojo humano. Puede haber también partículas fluorescentes naranjas, en el caso de partículas duales, o sea, partículas que se ven rojas, por ejemplo, con luz visible, y con radiación ultravioleta se ven naranjas. Pero ahí la sensibilidad disminuye, porque la sensibilidad del ojo humano es máxima para amarillo verdoso. Bueno, para los fluorescentes, el fondo refleja 0,1% y las indicaciones el 70%, lo que da una relación de 700. Este valor es muy fácil de conseguir, en general tenemos valores de 1000, y en la industria aeroespacial, con partículas fluorescentes de alta sensibilidad, se puede llegar a valores de 5000. Bueno, si tomamos para coloreados un valor de 10 y un valor de 1000 para el fluorescente, que es, como dijimos, un valor muy común para el fluorescente, podemos decir que detectamos 100 veces menos partículas, o sea, cantidad de partículas, que con los coloreados. O sea, que vamos a poder ver indicaciones que tienen muy pocas partículas fluorescentes que están adheridas a los campos de fuga. O sea que acá se ve que la técnica fluorescente es mucho más sensible, porque con una pequeña cantidad de partículas podemos tener una buena sensibilidad de ensayo. Bueno, acá tenemos partículas fluorescentes y no fluorescentes con luz ambiente y con radiación ultravioleta. Bueno, sin ninguna luz visible en el área de inspección oscurecida, nuestros ojos reciben más luz reflejada del pigmento fluorescente que si hubiera otra luz blanca presente. O sea, que
cuanto menos esté iluminado el ambiente, más sensibilidad vamos a tener. Las indicaciones fluorescentes de alta luminancia contrastan con el fondo de bajo contraste. Acá lo que nos interesa es la diferencia de luminancia entre las indicaciones y el fondo. Bueno, en el caso de contraste de color, esto es la diferencia de color, o sea, longitud de onda, y la saturación entre dos colores. O sea, el contraste de color tiene una contribución menor en la detectabilidad que el de luminancia, ¿no? Como vieron, el concepto de luminancia es muy importante porque interviene en las partículas fluorescentes de alta sensibilidad. Pero es un factor a considerar al seleccionar materiales e iluminación para inspección de partículas magnéticas. Acuérdense que vimos contraste de color, la diferencia de color con el fondo, ¿no? Por ejemplo, indicaciones negras contra un fondo blanco, ¿no? O indicaciones rojas con un fondo blanco, bueno, distintas condiciones de contraste de color. Bueno, para los colores lo importante es que tan diferente es el color de indicación del color del resto de la pieza. Bueno, y acá vemos que cuanto mayor es la diferencia entre el color de la indicación y el fondo, tenemos mayor posibilidad de detectar esa indicación. Por eso este cartel dice que cuando tengamos un mejor contraste visual entre indicación y cualquier cosa que no sea la indicación, o sea, que rodee la indicación, como el fondo, mejor va a poder ser observada esa indicación. Y acá pueden ver justamente, ¿no es cierto? Cuanto mayor es la diferencia entre color, en este caso es la mayor posibilidad de detección, que sería blanco contra negro. Y acá ya no se ve tan bien, ¿no es cierto? Las letras. Bueno, lo mismo pasa con las indicaciones y el fondo, ¿no? El color de las indicaciones y el color del fondo. Bueno, en las inspecciones con partículas magnéticas visibles, la pintura blanca de contraste se utiliza para mejorar el contraste de color, ¿no? Porque va a producir un fondo blanco brillante que refleja más luz que las partículas visibles y aumenta el contraste de la indicación. Van a ser más fáciles de detectar. Bueno, una indicación se destaca más cuando el fondo es mucho más oscura que la indicación fluorescente. O sea que lo que nos interesa en realidad es la luminancia, la diferencia de luminancia entre el fondo y la indicación, ¿no es cierto? Cuanto mayor es esa diferencia, mejor se van a detectar las indicaciones, en este caso fluorescentes. Bueno, el mismo principio se aplica cuando se evalúa una pieza en busca de indicaciones. O sea, todo lo que está alrededor de la indicación va a reducir la capacidad de identificar la indicación. O sea, que si tenemos mucho fondo, por ejemplo, fluorescente en la pieza, va a ser más difícil detectar esa indicación. O si estamos trabajando en un ambiente oscurecido, la misma fluorescencia, por ejemplo, de la ropa del operador o las paredes que pueden tener fluorescencia, todo eso nos va a reducir la sensibilidad del ensayo. Como dice acá, bueno, un exceso de fondo fluorescente, demasiada luz visible en área oscurecida, no usar pintura blanca de contraste, en el caso de partículas visibles, para reducir el fondo de la superficie, ¿no es cierto? Bueno, todo eso me va a afectar en la detectabilidad
estabilidad de las indicaciones. Bueno, acá tenemos un ejemplo de las mismas indicaciones vistas con un fondo que tiene alta fluorescencia y un fondo más oscuro. Fíjense que acá las indicaciones se ven mucho mejor que en este caso. Esto sería la diferencia de contraste de luminancia entre el fondo y las indicaciones, por ejemplo, para partículas fluorescentes. Bueno, hay muchos factores que intervienen para asegurar que la relación entre indicación y contraste de fondo sea lo más alta posible, para que las inspecciones sean confiables. O sea, que no solo es importante elegir bien la técnica de partícula magnética que vamos a aplicar, sino también tener, ¿no es cierto?, una relación de contraste entre el fondo y la indicación lo más alta posible. Bueno, y acá entonces podemos hacer algunas recomendaciones como utilizar partículas magnéticas duraderas, o sea que no se deterioren con el tiempo, porque bueno, algunas partículas, sobre todo en los baños, por ejemplo de partículas que recirculan, partículas húmedas, se puede desprender el pigmento fluorescente, por ejemplo, con el tiempo. O también puede afectar la temperatura de la pieza que estamos ensayando en el color de las partículas magnéticas. Por ejemplo, puede deteriorar el color o puede deteriorar el pigmento fluorescente. Bueno, las partículas menos duraderas, pigmento fluorescente, se separa de la partícula ferromagnética con el tiempo y esto da indicaciones con menos fluorescencia. Vamos a tener menos material fluorescente en las partículas y ese material que se desprende va a dar un exceso de fondo fluorescente que me puede ocultar las indicaciones, ¿no? La relación señal-ruido se va a reducir, ¿no es cierto? Va a tener un fondo de alta fluorescencia y va a ser difícil detectar las indicaciones pequeñitas fluorescentes en ese fondo. Bueno, también es importante que las partículas no se agrupen, o sea, ya que se moverían libremente hacia las indicaciones y van a producir una superficie manchada, ¿no? En lugar de estar bien definida, va a tener una mancha y eso puede enmascarar las indicaciones. Bueno, también con el caso de la pintura de contraste, si bien va a mejorar la relación de contraste de color, por ejemplo, usando partículas negras y contraste, una pintura blanca de contraste blanca, tampoco tenemos que excedernos en el espesor, porque eso va a reducir la sensibilidad del ensayo. Por eso se recomienda aplicar la capa más fina posible de pintura de contraste blanca que aún brinde una cobertura completamente opaca. Bueno, también asegurar que el único material con fluorescencia sean las partículas magnéticas, ¿no? O sea, que no haya otros elementos que me interfieran por tener fluorescencia propia, como podría ser el vehículo de las partículas húmedas, ¿no? Fluorescentes, por ejemplo. Y ese vehículo puede tener fluorescencia bajo luz ultravioleta, si no es un vehículo específico para usar en ensayo no destructivo. Si no, lo tenemos que verificar, ¿no es cierto? Que no tenga fluorescencia propia, porque eso me va a dar un fondo en la superficie de la pieza y va a interferir con la inspección, lo cual nos reduce la sensibilidad del ensayo. Bueno, lo mismo ocurre con cualquier aditivo o limpiador que utilicemos para limpiar la superficie. Pueden quedar restos y eso pueden tener fluorescencia propia y me van a reducir la sensibilidad del ensayo. Bueno,
Y otra cosa importante que puede ser tentador, como dice acá, usar partículas magnéticas las más pequeñas, más finas, para tener alta sensibilidad, ¿no es cierto? Eso depende de la aplicación, porque en algunos casos, si las partículas son muy finas y la superficie tiene cierta rugosidad, voy a tener una acumulación de partículas en el fondo, ¿eh? Y eso me va a dar una indicación que va a interferir con lo que quiero detectar. Entonces van a aparecer todo un fondo de fluorescencia que va a enmascarar las indicaciones y va a generar también muchas indicaciones relevantes, pues se pueden, no relevantes, perdón, muchas indicaciones no relevantes porque esas partículas se pueden acumular en pequeñas marcas de la superficie, en otras pequeñas rayas que tengan la superficie y van a dar indicaciones no relevantes justamente por usar partículas de alta sensibilidad donde no es necesario, ¿no? O sea que las partículas tienen que tener la sensibilidad acorde con lo que queremos detectar. Bueno, veamos un poco cómo detecta el ojo humano la radiación ultravioleta. Dijimos que en general el ojo humano no detecta la radiación ultravioleta, pero vamos a ver que bajo ciertas condiciones el ojo humano puede detectar determinadas longitudes de onda de la radiación ultravioleta. Bueno, acá tenemos un esquema del ojo, ¿no es cierto? Tenemos el cristalino, tenemos acá radiación ultravioleta de distintas longitudes de onda. Acá tenemos ultravioleta de la banda C, que es dañino para el ojo humano y directamente filtrado por la capa de ozono, o sea que no llega al ojo humano, pues sería muy dañino para el ojo humano. Tenemos radiación ultravioleta de la banda B, donde vemos que es atenuada por la córnea y por el cristalino y no llega a la retina directamente. Y la radiación UVA, de la cual la longitud de onda más larga, si bien son filtradas, ¿no es cierto?, por la córnea y el cristalino, llega una pequeña cantidad a la retina. Y eso sería lo que puede detectar el ojo humano bajo ciertas condiciones que vamos a ver. Bueno, acá tenemos distintas longitudes de onda para ver cómo es la absorción, ¿no es cierto?, de las distintas partes del ojo humano de cada una de esas longitudes de onda, ¿no es cierto? Acá tenemos la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo, y la retina. Y veamos que las radiaciones, por ejemplo, de 200 menores, de 280 nanómetros, se atenúan en 100% en la córnea. Bueno, de 300 el 92%, y así hasta llegar a 360 nanómetros, que se atenuaría el 34%, se atenúa el 12% en el humor acuoso, el 52% en el cristalino, y en el humor vítreo se atenúa 2%, o sea que no llega a la retina. La longitud de onda mayores a 360 sí tienen la posibilidad de llegar un pequeño porcentaje a la retina del ojo humano. Bueno, y veamos acá bajo qué condiciones puede detectar el ojo humano cierta cantidad de radiación ultravioleta de la longitud de onda más larga, ¿no? Bueno, acá tenemos
el espectro, ¿no es cierto?, de luz visible y el espectro de ultravioleta, de las tres bandas, ¿no? A, B y C. Bueno, y tenemos tres curvas diferentes de respuesta del ojo humano en función de la longitud de onda, para tres niveles de luz ambiente. La curva A es para 340 candelas por metro cuadrado de luminancia del ambiente. La curva B es para 3,4 candelas por metro cuadrado y la curva C para un valor muy bajo, 0,034 candelas por metro cuadrado. Y entonces vemos la respuesta del ojo humano para esos tres niveles de iluminación, en realidad luminancia, ¿no?, del ambiente. Bueno, la curva A es la respuesta fotópica, característica que conocemos, donde funcionan los conos solamente, los sensores de la retina, ¿no?, de luz, y tenemos la máxima sensibilidad del ojo humano, en este caso. Y el máximo de esta curva A le vamos a asignar un valor 1 a los fines comparativos, ¿no es cierto?, para poder comparar con los otros niveles de luz ambiente, ¿no? Como esta es la curva típica de respuesta relativa del ojo humano en el caso de una inspección con luz blanca. En caso de tener iluminación con luz blanca, vamos a tener estos niveles de luminancia del ambiente y vemos acá que el ojo en este caso va a ser insensible a la radiación UVA. O sea, acá, ¿no es cierto?, yo les indiqué con violeta la radiación ultravioleta, que comienza acá, y podemos ver que prácticamente no detecta nada, ¿no es cierto?, de esa radiación ultravioleta el ojo humano en esta condición. Bueno, veamos la curva B. Ahí tenemos un nivel de luz de ambiente de 3,4 candelas por metro cuadrado, y el ojo se vuelve casi 30 veces, ¿no es cierto?, acá pueden ver el pico de la curva, más sensible que bajo luz brillante, pero en el rango de 380 a 400 nanómetros, ¿no? Fíjense, acá tenemos 400 nanómetros hasta aproximadamente 380, ¿no?, que sería esta parte acá. El ojo se vuelve más sensible a esas longitudes de onda. Este sería el caso normal de oscurecimiento cuando trabajamos con partículas magnéticas fluorescentes, por ejemplo. Y podemos ver que esta luz que detecta el ojo humano va a aparecer como un azul profundo, un violeta, que es el color que vamos a ver la pieza. Y esto no es malo porque el inspector puede moverse, ¿no es cierto?, en la cabina, porque tiene ese nivel de iluminación en esos colores, ¿no? Si no, tendría que trabajar con el tacto. Entonces, bueno, acá ya el ojo humano empieza a detectar ya cierta cantidad, ¿no es cierto?, porque longitudes de onda menores a 400 nanómetros, que es violeta, es ultravioleta. Se detecta el rango de 380 a 400 nanómetros. Bueno, y la respuesta de la curva C es para un nivel muy bajo, que es casi oscuridad total, y rara vez se encuentra en el ensayo de partículas magnéticas esta condición. Pero bueno, es para estudiar
en qué condición el ojo humano puede detectar radiación ultravioleta. Acá podemos ver que el ojo humano se vuelve 800 veces más sensible en estas condiciones y puede detectar grandes cantidades de radiación ultravioleta. Bueno, esto es porque además, en este caso, como es una oscuridad casi total, funcionan los bastones, ¿no es cierto? Únicamente, y los bastones son más sensibles que los conos, así, en forma absoluta, son más sensibles. No detectan el color, pero son más sensibles. Por eso el ojo se vuelve más sensible. En la curva B también funcionaban parte de bastones, ¿no? Cuando reducimos el nivel de iluminación, y por eso el ojo se vuelve más sensible que en el caso A, que es la referencia. Bueno, y acá 800 veces más sensible y puede detectar grandes cantidades de radiación ultravioleta hasta 350 nanómetros, ¿no? Que sería este caso de acá. Y va a detectar también la luz visible porque, como comentamos, están funcionando los bastones, ¿no es cierto?, que son más sensibles, y va a detectar la luz visible con más facilidad en niveles de fondo bajos, ¿no?, que sería el caso de inspección con partículas magnéticas fluorescentes. Bueno, muy bien. Con esto entonces terminamos la parte de visión y condiciones de visión.